que me parece, va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque en Salta nos encanta escuchar este tipo de historias. Vamos a conocer historias, misterios y leyendas de Salta, algunas paranormales, otras no tanto, cosas que no se resuelven o cosas que están resueltas, y en particular hoy una muy linda. Hoy una historia muy linda. Saben que Salta, desde que es Salta prácticamente, tiene presencia de jesuitas, de esta orden tan importante que fue para la iglesia durante la etapa de la colonización de nuestra tierra, de nuestro continente. Y hubo muchos jesuitas poblando la Argentina, alfabetizando la Argentina, llegando a los rincones de nuestra patria en la que nadie más llegaba en esos momentos. Y hoy particularmente vamos a hablar del tesoro de los jesuitas. Hace 258 años, fíjense el tiempo, el rey de España ordenó la detención y el destierro de los jesuitas. La iglesia se había enojado con los jesuitas, la iglesia de Roma, por supuesto. Y en la ciudad de Salta esperaban capturarlos porque los jesuitas laburaban mucho y estaban en contacto con quienes producían riqueza. Y en Salta los querían capturar con 1000 kilos de oro y joyas. Las leyendas cuentan que el tesoro está todavía escondido en el Cerro del Zorrito. De hecho, hay cazadores de tesoro que hasta el día de hoy pululan esa zona con sus detectores de metales, realizando excavaciones en búsqueda de ese tesoro. Quia ubi est thesaurus tus, ibi est et cor tuum. En donde esté el tesoro, allí estará también tu corazón. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21. El tesoro de los jesuitas. A continuación, con Darío Illanes. Fría noche sin luna, en la novísima ciudad de Salta. El teniente Manuel Antonio Villalonga Hernández, 23 años, se planta al frente de 10 lanceros, soldados españoles, al servicio del rey Carlos III de España, del Imperio Español en aquel momento. Estamos hablando de 1767. Se planta delante del portón, el recio portón de algarrobo tallado por los originarios del lugar, en el convento de los jesuitas. Para que se ubique,
en donde ahora se encuentra una confitería conocidísima en Mitre y Caseros y la Casa de Gobierno. Allí se encontraba el convento de los jesuitas. Entre el emperador español y el Papa ordenaron la expulsión de los jesuitas, y para ello estaba el teniente Manuel Antonio Villalonga Hernández, de 23 años. Sacó su sable y señaló el cordel, que era el timbre de aquel momento, el cual accionaba una campanilla, y se sorprendió porque inmediatamente abrieron el portón y saludó un sonriente y joven monje jesuita. Era Benito. Buenas noches, vuesa merced. Los esperábamos. Y lo dejó asombradísimo. Al teniente y al sargento Pedro Paredes, que era quien había accionado el cordel de la campanilla. Dijo, por favor, pasen, los esperamos. Sorprendidísimos, porque días antes, 2 semanas antes, el gobernador Manuel Campero, gobernador de Salta en aquel momento, lo había citado al teniente Manuel Antonio Villalonga Hernández, que era uno más, un oficial más de la corona española en Salta. A los 6 años había entrado en la orden de San Ignacio de Loyola, en la Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas. Sus padres en aquel momento, era lo común en aquella época, que se dedicase a la vida religiosa. Pero ya en la adolescencia, al conocer las riquezas que existían en el Nuevo Mundo, desde México hasta lo que fue el virreinato del Río de la Plata y en la actual Argentina, fundamentalmente en México y en Perú, lo que le interesaba a cualquier joven sano físicamente en aquel momento en España era hacer fortuna en el Nuevo Mundo. No se llamaba América, tuvieron que pasar varios años para llamarse América. Venir al Nuevo Mundo significaba ni más ni menos que hacerse rico, como lo fue Hernán Cortés, como lo fue Gonzalo de Pizarro, como lo fueron tantos, innumerables, incluso el mismo Hernando de Lerma, fundador de la ciudad de Salta. Y eso aspiraba Manuel Antonio González. Pero no, lo mandaron a la recientemente fundada ciudad de Salta. Una tierra entre cerros, pantanosa, coaccionada por los naturales del lugar, donde no había riquezas, no había nada que hacer, ni siquiera combatir. Y entonces se aburría como un poste. Entonces lo sorprendió y Manuel Campero, el gobernador de Salta, le preguntó, ¿es usted fiel a nuestro emperador y al Papa hasta la muerte? Bien, eso tengo entendido. Usted va a ser el encargado porque conoce a la perfección a sus antiguos maestros y superiores. ¿A quiénes se refiere?, preguntó el teniente. A los jesuitas.
hay una orden de expulsión y usted debe accionarla aquí en Salta. Me dice, perdón, gobernador, ¿a qué se debe la orden? Porque son muy queridos en la zona, controlan totalmente a los indios. Precisamente por eso, prácticamente son un poder dentro del mismo poder. Pero lo que nos interesa fundamentalmente es que usted allá en el lugar detenga a los monjes, que luego serán desterrados, y proceda a buscar el tesoro que estimamos se encuentra en el convento. Obviamente, teniente, usted será gratificado. Y sucedió que el teniente cumplió la orden. Señaló con el sable la puerta y el cordel. El sargento golpeó la puerta y accionó el cordel. Atendió Benito, el monje. Lo hizo pasar en esa fría noche sin luna. Y llegaron al amplio refectorio, un salón gigante dentro del convento y una mesa con 25 monjes y el superior de la orden. Los estaban esperando. Todos los monjes con sus bolsos, con sus equipajes, detrás de las sillas en donde se encontraban sentados. Se levantó el superior, lo saludó al teniente, gentil y amablemente. El militar español leyó la orden del gobernador, lo bendijo el superior y salieron en fila. Y el último era el hermano Benito. Entonces, discretamente, el teniente Villalonga le preguntó: ¿me puede decir cómo sabían ustedes? Esto es un secreto militar. Y Benito, sonriente, le contestó: señor, usted lo sabe. Ha estudiado y estando bajo la guarda de la orden de nuestro santo Ignacio de Loyola. Dice el libro de Mateo: no hay nada oculto que no llegue a conocerse, ni descubrirse ante los ojos del Señor. Por eso lo sabemos. Y lo dejó demudado al teniente. Salieron los monjes y de inmediato comenzaron los lanceros a revisar todo el convento. Solamente hostias se encontraron. Nada de los supuestos 1000 kilos de oro y joyas, que se decían incluso que parte del tesoro de los jesuitas que habían sido trasladados en 4 partes entre Asia, África, América del Norte, Boston para ser preciso, y América del Sur, entre Argentina y Paraguay. Y un lugar destacado, Salta. Tesoro que acumulaba y reunía, como estamos viendo para quienes pueden ver en YouTube, en streaming, monedas de oro de los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Los cruzados que reconquistaron durante las cruzadas Jerusalén, que a la vez albergaba parte de lo que fue el tesoro del rey Salomón. O sea, tesoros de milenarios. Un lingote de oro en la actualidad está alrededor de $10,000. Multiplíquelo por 10, lo que significa una antigüedad. Una moneda de oro
de los templarios, del rey Salomón, incluso de los jesuitas, incluso de la corona española. Una moneda de oro, una, te convierte en millonario en el acto. Imagínense 1000 kilos. Y eso era lo que buscaron. Y eso es lo que no encontraron. A partir de ese momento, una semana después, se empezaron a preguntar, pero ¿cómo es posible? ¿En dónde puede estar? Obviamente que cavaron, revisaron aljibes, pozos, techos, desfondaron prácticamente la casa, el convento. Reiteramos, frente a la actual Plaza 9 de Julio, en donde está la confitería y la casa de gobierno actual. Mitre y Caseros, no encontraron nada, absolutamente nada, y dijeron, bueno, se lo llevaron, lo escondieron, pero ¿cómo es posible trasladar 1000 kilos de oro y joyas? Como mínimo se necesitarían entre 5 a 10 caravanas de 35 mulas. ¿Para llevarlas a dónde? Y se especuló, en la selva, el Chaco salteño, las montañas. Pero eso hubiese sido advertido, porque todo debía ser controlado. ¿Dónde se encontraba el mercado de mulas para contratar tremendo transporte? En Sumalao. Y no había noticias al respecto. A las 2 semanas de aquel allanamiento hace 259 años, un comerciante español en Salta llevó ante el cabildo a un indio que había encontrado dormido borracho en el patio de su casa. El indio, el originario, imaginándose lo peor, indio, viejo, despreciado por la sociedad de entonces, se imaginó obviamente morir detrás de los barrotes. Y entonces le dijo a uno de los guardias, dígale al gobernador que yo sé dónde escondieron el tesoro. Bellaco, ¿qué quieres tú, indio? Lo mandó a llamar el gobernador. ¿Qué es lo que sabes? Y entonces el indio, Juancito, le contó que un amigo suyo, cuando estaban bebiendo, le había contado que había participado en una de las caravanas de mulas, que era, para no llamar la atención, con 5 mulas, un número común por entonces, hacia los actuales valles calchaquíes, a donde vivían los calchaquíes, los bravos, los guerreros calchaquíes. Y que le contó que habían llegado e hicieron un recambio a pie, dejaron las mulas porque ya era imposible continuar, en una escultura natural conocida en la actualidad, bueno, desde hace algún tiempo, como el Fraile, que es una imagen pétrea al costado de la Ruta 68, y que de allí había que realizar un viaje hacia el noroeste, alrededor de 2 leguas, casi 10 kilómetros, atravesar 8 quebradas, muchas de ellas profundísimas y anchas, hasta llegar a Tuxupay, o el Cerro del Diablo, o el Cerro Zorro Malo, que con el tiempo terminó convirtiéndose en el Cerro El Zorrito. Está prácticamente al frente, mirando hacia el norte, desde la actual ciudad de San Carlos. O sea, a un costado de la actual Ruta 68. Partió una expedición al lugar con este dato y con estas indicaciones del lugar.
Eran 10 españoles, soldados españoles y 20 indios. Volvió un español y un indio. Algunos desaparecieron, otros cayeron, otros murieron con el corazón estallado. Se realizaron 3 expediciones entre el siglo XVII, el siglo XVIII y XIX. Nunca se encontró nada. Siempre indicios. Siempre la sospecha y la certeza. Durante el siglo XX, muchos montañistas, cazadores de tesoros, huaqueros, volvieron al lugar. La altura no es muy alto el cerrito, 3.200 metros sobre el nivel del mar. Pero mucha puna, como se suele decir, falta de oxígeno, gente que se moría en el lugar, gente que se caía en las quebradas y moría. A partir de aquel momento comenzó lo que hasta el día de hoy se llama la maldición del tesoro de los jesuitas.